Qué bonito es lo bonito. Bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa. Van a escuchar parte de la entrevista que le hizo hace unas horas Ciro Gómez Leiva a Claudia Sheinbaum, representante de la 4T. Y Ciro, pues se quedó con cara de ¿qué? Como si no se supiera, como si el poder de la Corte, el poder judicial, fuera un ente extraterrestre. Y va a decir, ¿de qué diablos estás hablando? La corrupción, estoy hablando de la corrupción. Van a ver la pregunta que le hace Ciro y la respuesta es devastadora. Se quedó con cara de ¿qué? Pero ¿en dónde vive Ciro Gómez Leiva? ¿Dónde vive? Vean el video, parte de la entrevista, y al finalizar este primer segmento les doy mi comentario, pero firme, Claudia Sheinbaum. Ya no me alargo más, que luego me regañan, pero quienes han seguido La Voz de Julio saben que me encanta cuando un político enfrenta a un periodista, porque regularmente Ciro, los Dóriga, los Loret intimidan a los políticos que entrevistan y con el afán de quedar bien, los políticos le siguen el juego al entrevistador, aunque no tenga sentido. Y aquí, Claudia Sheinbaum, pues no sé si no se lo esperaba a Ciro, pero vean la respuesta magistral. Pobre Ciro, 6 años más en la oposición. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Señor. Tenemos a Claudia Sheinbaum. Gracias a todos. Bienvenida, Claudia. Gracias, candidata presidencial y a partir del viernes candidata en campaña. Bienvenida, Claudia. Gracias. Y antes que nada, una opinión tuya sobre el episodio de Arturo Saldívar de la semana pasada. Y Arturo Saldívar sigue siendo un personaje, una persona importante en tu equipo. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Es un constitucionalista, una gran persona, además de todo. Fíjense que en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad estaba la Fiscal General de Justicia y 2 veces a la semana iba el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ministro Guerra, magistrado Guerra. Yo soy una convencida de la autonomía del Poder Judicial, de la Fiscalía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. Y yo conozco al ministro Saldívar y no es alguien que le digan qué hacer. Pero eso no quiere decir que para pacificar el país o la ciudad, pues no requieras la coordinación con la Suprema Corte o con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Es indispensable. No puede ser que el Poder Judicial diga, eso no me toca. La seguridad en el país depende de todos y de todas, y particularmente de la coordinación entre las instancias. Entonces lo que había, pues era una coordinación donde entiendo que una persona es probable que pueda salir que es un delincuente, pues se habla y se dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que salga realmente o no? Yo creo que a eso se refería. Entonces la coordinación es fundamental, sí. Es fundamental. Pero firme Arturo Saldívar en tu equipo, Arturo porque Saldívar no faltó la columna la semana pasada. Todo dice. Se tambalea Arturo Saldívar en el equipo de Claudia Sheinbaum. No, firme. Estoy contenta de que esté firme en el equipo. Firme en tu equipo. ¿Tú crees que haya ministros de la Suprema Corte corruptos? Sí, sí lo creo. ¿Corruptos? Sí. Lainez, a ver, Pérez Dayán, no voy a decir Piña, nombres, pero lo que pero sí sí crees que no que son corruptos. ¿Qué es corrupción? Corrupción tiene que ver no solamente con aquellos que reciben dinero por algún servicio público, sino también por aquellos que en el papel que les corresponde jugar como servidores públicos no hacen lo que les corresponde para beneficio de la justicia o del pueblo de México. El que tú guardes un caso que tiene que ver con el pago de impuestos, o que guardes un caso que tiene que ver con otro tipo de delincuencia o delincuencia de cuello blanco, y que no salga la resolución, pues tiene que ver con un conflicto de interés. Y un conflicto de interés pues tiene que ver con corrupción. Entonces yo sí creo que la Suprema Corte requiere legitimidad.
y la legitimidad se construye a partir del trabajo que se realiza en beneficio de la justicia. Y creo que hoy hay muchos casos que muestran que no es así, tal cual. Muchos casos. Sí. Mencionabas uno. Me imagino. Y otros casos del ministro Aguilar y el caso de los impuestos que al parecer debe Ricardo Salinas Pliego. Entre esos y otros casos también, de impuestos u otros temas. Mira, por ejemplo, a mí me tocó algunos casos de la ciudad, en donde, fíjate, en la ciudad, la Constitución de la ciudad estableció una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia para ver asuntos constitucionales de la ciudad. Y en algunos casos la Suprema Corte resolvió independientemente de que la Constitución de la ciudad pide que primero se vean en una sala. ¿Por qué? Pues porque había asuntos políticos vinculados en donde se tomaba una decisión política y no una decisión a partir de una visión de justicia. Y suscribes, hemos leído tus expresiones, pero suscribes plenamente la elección popular. Sí, y de ministros, de jueces y de magistrados, plenamente, Claudia. Yo creo que lo que es importante, más allá de mi opinión, que sí creo que, es decir, la elección tiene que ver con la democracia, con la democratización de un poder. Ahora, yo creo que es muy importante que se debata en México sobre este tema, sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, sobre cómo ampliar la democracia en nuestro país. Porque finalmente eso es lo que queremos todas y todos los mexicanos. Podemos estar de acuerdo en una u otra forma, pero lo que no estamos de acuerdo es con el autoritarismo. Y afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que se profundice la democracia en nuestro país. Vivimos en un país democrático, en los espacios para debatir ahí están. Sin embargo, también hemos vivido 5 años, casi 6 años, donde el presidente de la República le dice a los legisladores de su partido, no toquen una coma. Eso no es Pero democracia. lo hacen por convencimiento, pensar que un legislador o una legisladora... todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, yo creo que sería una falta de respeto a los y las legisladoras de Morena, o del Partido Verde, o del Partido del Trabajo, no pensar que están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Porque no es un asunto de una instrucción. A ver, en nuestro movimiento, en Morena particularmente, no es así que un partido en donde se dice esto tiene que ser y todo el mundo lo hace. Hay discusión, hay unos que están de acuerdo con una cosa y otros que están de acuerdo con otra. Me critican a mí, critican a otras personas del movimiento. Y que bueno, es un movimiento plural que se debate, se discute. Entonces pensar que un legislador o una legisladora va a decir, sí señor, vamos a hacer lo que usted quiera, en nuestro movimiento, no, pues quiere decir que están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Es muy distinto. Yo lo digo porque puede haber una discusión, pero si hay una instrucción que además se ha cumplido de que no toques una coma, pues ¿de qué estamos discutiendo? Porque están de acuerdo. Si no estuvieran de acuerdo, votarían en contra. Bueno. Ahí está, escucharon. Ciro, el ingenuo, ¿tú crees que hay corrupción? Palabras más, palabras menos, no estoy leyendo exactamente lo que preguntó, pero ¿tú crees que hay ministros de la Suprema Corte corruptos? No, son unos angelitos. Hay corrupción en todo México, pero los ministros no pueden ser corruptos, o el Poder Judicial no puede ser corrupto. Imagínate, nadie los elige directamente por el voto. Son nombrados. Y ahí puede armarse un debate bueno sobre, y escucharon la opinión de Claudia Sheinbaum sobre, apoya que sean electos democráticamente a través del voto popular. Pero imagínate cuántos años estos señores pues prácticamente han sido nombrados para beneficiar al señor Salinas Pliego, pago de impuestos. Claro ejemplo. Y si le buscamos, hay creo 10 casos al menos así. Entonces, no hay corrupción en los ministros. Ciro, ¿se la cree Ciro?
¿O pensó que Claudia Sheinbaum decía, no, por supuesto que no hay corrupción por parte de los ministros? Son un ente supremo tocado por la mano de Dios y son impolutos. ¿Dónde diablos vive Ciro Gómez Leiva? Excelente. Y que quede claro, el corruptazo de Ciro Gómez Leiva, que es corrupto, y ya he hablado, ya he dado pruebas, podrán decir misa en el programa de Ciro todos los días, pero ahí dijo él, vivimos en un país democrático. Ahí lo dijo el propio Ciro. Entonces, lo que ha venido, o lo que diga Ciro, sus panchos, sus rollos, pues ahí queda sentado, vivimos en un país democrático. No sé si estaba consciente de lo que estaba diciendo Ciro Gómez Leiva y se sinceró. Déjame tu comentario aquí o quiso quedar bien con Claudia Sheinbaum. Pero ahí está, esta primera parte de la entrevista. No se la esperaba Ciro Gómez Leiva, no se la esperaba, creo yo, esa respuesta. Dale clic suscripción, campanita y chútate este video de inicio a fin. Ayuda mucho a La Voz de Julio. Chútatelo de inicio a fin. Y si no quieres ver los comerciales, pues entonces invítame un cafecito. Hasta la próxima.